Muy buenas noches. Bueno, finalmente el gobierno de México, como usted sabe, ya declaró la fase 3 de la pandemia del COVID-19. Se espera que en esta etapa se incremente el número de contagios y se registren miles de casos positivos. Y para hablar del COVID-19 en esta fase 3 en México y lo que está pasando ya en la Florida, invité al doctor Julio Frenk, él es rector de la Universidad de Miami, ex secretario de Salud de México y quien está a cargo de uno de los hospitales allá en Florida. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, qué gusto verte. Gracias por estar aquí con nosotros. Entiendo que la Universidad de Miami tiene su propio nosocomio, su propio hospital, ¿es correcto? Bueno, es de hecho todo un sistema de salud académico donde se ven pacientes, además de hacer investigación y formar recursos humanos. Es un sistema universitario de salud con varios hospitales, una red de clínicas, en fin, es un sistema bastante amplio. ¿Y cómo se prepararon, Julio, para la pandemia del COVID-19? Bueno, dada mi formación profesional en el campo de la salud pública global, desde que empezaron a salir los primeros reportes de China sobre los casos iniciales, pues yo identifiqué que eso tarde o temprano se iba a volver una pandemia y empezamos todos los preparativos, convertir áreas del hospital para poder recibir pacientes, hacer acopio de ventiladores, de medicamentos, formar a la gente, tener lista a la gente especializada en el tema, desarrollar todos los sistemas de información, de manera que cuando finalmente, en efecto, apareció esta pandemia, teníamos además los modelos epidemiológicos que nos permitían prever cuándo vendría el pico de la demanda. Y en ese momento la Junta de Gobierno de la Universidad me pidió que, además de mis funciones como rector, asumiera de manera temporal durante la emergencia el cargo de, digamos, de director general de todo este sistema de salud académico universitario. Déjame preguntarte por el modelo, porque aquí en México ha habido esta semana, estos días, pues una serie de cuestionamientos del modelo que está utilizando México, el llamado modelo Centinela. ¿Ustedes qué modelo aplicaron para calcular la profundidad del problema? Bueno, aquí afortunadamente Florida no fue el primer lugar en Estados Unidos que experimentó el crecimiento exponencial en el número de casos, de manera que eso permitió irse preparando y hemos tenido un número suficiente de pruebas. El problema grave en México, en contraste, fue el retraso al principio. Es decir, como al principio se minimizó e incluso trivializó la magnitud de este reto, se perdió tiempo muy valioso y para la hora en que las autoridades reaccionaron, y afortunadamente qué bueno que reaccionaron, pero lamentablemente al perder ese tiempo, ya la epidemia estaba tan enraizada en la transmisión comunitaria que ya no era posible realizar lo que es el abordaje tradicional en la salud pública, que es identificar cada caso y rastrear los contactos, las gentes con las que han estado en contacto y aislar a esas personas solamente. Cuando hay esta llamada transmisión comunitaria, lo único que se puede hacer son las medidas generalizadas de aislamiento social o distanciamiento social, en donde la gente se tiene que quedar en casa, lo que estamos viendo. Eso también ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos también al principio el presidente también retrasó, también minimizó. Lo vemos en países donde hay dirigentes políticos con un corte populista. Al parecer, creo que estos dirigentes lo vemos en Brasil, lo vemos en Turquía, lo vemos en Italia. Lo que tienen en común es, uno, el desdén por la opinión de los expertos técnicos, la idea de que ellos saben más porque están en contacto con el pueblo bueno y los expertos técnicos finalmente son parte de la élite, entonces los desdeñan, los hacen a un lado, ignoran su opinión. Y segundo, una desinversión, un intento de no hacer crecer la actividad científica, porque la ciencia requiere pensamiento independiente y crítico, y eso es algo que a los líderes populistas no les gusta. Precisamente México cayó en ese mismo patrón y se perdió tiempo muy valioso al principio. Ahora, ¿cómo les ha resultado a ustedes el tema de la pandemia allá en Miami? Julio, cuéntanos. Porque lo que hemos visto son escenas de los lugares donde sí han sido rebasados los sistemas de salud, muy particularmente en Nueva York. ¿Cómo está la situación allá en Miami con ustedes?
Bueno, lo que hemos visto efectivamente es este aplanamiento de la curva de una manera bastante dramática. Esa imagen ya casi icónica de esta pandemia, en donde se veía claramente que si se hacían intervenciones tempranas de distanciamiento social y de detección y aislamiento de casos, que podría aplanarse la curva de tal manera que no abrumara los sistemas de salud. Como el estado de Florida y en general el sur de Estados Unidos vino después de la oleada inicial que estuvo en la costa oeste, el estado de Washington, California, luego en el noreste, de manera muy dramática, Nueva York. Esas escenas dramáticas de Nueva York sirvieron para que la gente aquí sí se tomara en serio la gravedad del asunto. Entonces sí se acataron las órdenes de permanecer en casa, porque pues todo el mundo estaba viendo. Creo que Nueva York jugó trágicamente un papel muy valioso para el resto de Estados Unidos y creo que para muchas otras partes del mundo, porque esas imágenes dramáticas de los hospitales saturados le dieron la vuelta al mundo e hicieron que las personas se tomaran muy en serio la amenaza y sí se quedaran en casa. Y lo que hemos visto en realidad es el aplanamiento de la curva, de manera que aquí, afortunadamente, aunque sí tenemos el crecimiento importante de casos y de hospitalizaciones, ha sido mucho más bajo de lo que los modelos epidemiológicos preveían, incluso hace una semana. Y eso ciertamente ha sido muy favorable. Le ha mostrado a la gente que este sacrificio que tenemos que hacer con quedarnos en casa y interrumpir nuestra actividad sí vale la pena y que los atrasos se pagan con creces más adelante en el curso de la pandemia. Es un caso de éxito, dirías. Hasta ahora sí. A mí me preocupa que nuevamente entran las figuras políticas contradiciendo a los expertos y ya tenemos estados donde están queriendo levantar estas medidas de distanciamiento físico y aislamiento prematuramente. En el estado de Georgia ya lo anunciaron, en Carolina del Sur, varios de estos estados que habían tenido el beneficio de aplanar la curva, ahora volvemos a esta tendencia de estas figuras políticas a contradecir la opinión de los expertos. Están hablando prematuramente, están hablando de abrir prematuramente la actividad económica sin ponerle atención a lo que ha pasado en Singapur, en Japón mismo, que por una decisión acelerada o precipitada, están ahora con una segunda ola de casos que, además de afectar la salud y vida de las gentes, de hecho hace retroceder a la economía. Para mí es importante salirse ya de esta idea de que son dos objetivos en competencia. Atender la pandemia, con la seriedad y el carácter drástico de las medidas, eventualmente ayuda a la recuperación económica. Suspender esas medidas cuando todavía es prematuro, de hecho, no solamente daña la salud, sino también a la economía. Decías que tuvieron ustedes mucho tiempo, bueno, algo de tiempo para prepararse. ¿Qué dirías que fueron los factores clave de éxito para esta preparación? Porque aquí también en México estamos viendo, pues de repente llegan vuelos, charters de China, con ventiladores, con tapabocas, etcétera. ¿Tú qué dirías que es lo básico? Desde luego, una muy importante es proteger a los médicos, a los enfermeros, etcétera, para que ellos no se contagien. Absolutamente, pero mira, yo creo que en cualquier emergencia, pero particularmente en una pandemia, una de las grandes herramientas de las que disponemos es la comunicación, porque lo que se transmite en una pandemia no nada más son los virus, son también los mensajes. La gente, ante la incertidumbre inherente a una pandemia, es la primera vez que nos encontramos los humanos con este virus, no sabemos exactamente qué va a pasar, pero la gente necesita certidumbre, necesita saber qué hacer. Y eso solo se logra con una comunicación que sea consistente, o sea, que la gente no se esté contradiciendo, que sea clara, entendible y que sea creíble. Y esos tres ingredientes de consistencia, claridad y credibilidad se han perdido en México. Yo creo que ha habido el espectáculo de contradicciones, sobre todo figuras políticas contradiciendo a los expertos técnicos al principio. Poca claridad, mensajes contradictorios, no hay problema en abrazarse, no hay problema en salir a los restaurantes, mientras otros decían, no, hay que quedarse en casa. Esa falta de consistencia, esas contradicciones confunden a la gente. Y finalmente, pérdida de credibilidad. Se emiten números sabiendo que hay un subregistro enorme de casos, precisamente porque se están haciendo muy pocas pruebas. México tiene
la muy dudosa distinción de ser uno de los países de América Latina con menos número de pruebas per cápita. Se ha perdido mucho tiempo. Ahora, bueno, finalmente las autoridades están respondiendo, ahora se está trabajando a marchas aceleradas. Lo que va a salvar a esto son los médicos, las enfermeras y los enfermeros y las médicas, el personal de salud, pero pasamos 2 años despreciando ese trabajo, recortando sueldos del personal de salud. Se perdió, mucha gente se fue del servicio público por un discurso contrario al servicio público que yo encuentro inexplicable en un gobierno de izquierda. Se hicieron recortes presupuestales. Todo eso ha afectado el ánimo del personal de salud. Ahora necesitamos que estén ahí en el frente de batalla y yo estoy seguro que van a responder como siempre han respondido. Pero ese trabajo de minar la credibilidad de las instituciones de salud creo que le está saliendo muy caro al país porque se encuentra esta pandemia con un sistema de salud debilitado por los recortes presupuestales, el desmantelamiento absurdo del Seguro Popular como mecanismo financiero que había generado los mayores incrementos presupuestales. Pues ahora, estamos viendo estas paradojas, ¿no? Se lanza el INSABI. Esto fue apenas en enero de este año, sí. Se lanzó en medio de una situación muy caótica, donde la gente, los directivos no sabían. El INSABI se predica sobre una centralización, una recentralización. Ahora que tenemos una emergencia, vemos que ahora el gobierno federal dice a los estados, no, ustedes están a cargo. Sí. Bueno, pero antes nos había estado diciendo que los estados eran tan incompetentes y tan malos que el gobierno federal sí iba a hacer cargo. Ahora que está la pandemia, les estamos pidiendo a los estados. Se había criticado y satanizado el Seguro Popular porque tenía la opción de que pudiera haber prestadores privados, como ocurre en todos los sistemas de salud más evolucionados. Lo que define el carácter público de un sistema es el financiamiento. Y el Seguro Popular creció el financiamiento público, pero utilizaba la opción de también tener un esquema mixto. Bueno, ahora vemos, es casi irónico, a la luz de la pandemia, este gobierno que satanizó como neoliberal el uso del sector privado está dependiendo ahora de los hospitales, las clínicas privadas para poderle hacer frente a la emergencia. Es una gran lección, yo espero, de que esta forma de gobernar, pensando que todo lo que hubo antes era malo, satanizando, dividiendo, colgándole epítetos a los programas o orientaciones con las que los que están en el poder están en desacuerdo, es una mala forma de gobernar. Y cuando necesitamos buen gobierno es justamente cuando hay emergencias como la que se está viviendo ahora. Julio, en ese sentido y en la misma línea de lo que nos estás diciendo, muy preocupante que México es el único país, creo, en el mundo donde hay casos de violencia en contra de médicos y enfermeros, y médicas y enfermeras. Me parece increíble, en otros lados les aplauden, les echan porras, se paran a cierto momento para aplaudirle todo el país. Increíble que acá tenga que salir el doctor Hugo López-Gatell junto con una enfermera a decirle a la gente, oigan, no nos violenten, no nos agravien. Me parece increíble, ¿no? Bueno, son síntomas de este problema de la pérdida de credibilidad de la comunicación gubernamental. Porque en ese vacío de información corren rumores y se generan conductas irracionales como esta. He estado viendo en ciertos lugares donde se hablaba de tener y abrir espacios para atender a pacientes que padecen de la infección por el coronavirus. También acciones para cerrar hospitales, para bloquearlos, acciones de violencia contra los propios trabajadores de la salud, como dices, cuando no hay forma de contagiarse de esto, porque en mi comunidad hay un hospital donde se están viendo pacientes con el COVID-19, esa no es la forma como se transmite la enfermedad. Se transmite porque uno está cerca de alguien que tiene y a través de las gotas que se emiten cuando uno habla, cuando se estornuda, cuando se tose. Pero tener en mi comunidad un hospital con pacientes no representa ningún riesgo y sin embargo vemos estas acciones irracionales. Eso es el problema de la pérdida de credibilidad en la comunicación. La gente no sabe
y se generan acciones irracionales, conductas de pánico, que a veces hacen tanto daño como la pandemia. Yo sí creo que es urgente que el gobierno recobre la comunicación, que llene estos vacíos de desinformación que están ahí, y que haya ya una comunicación, como digo, clara, consistente, sin contradicciones entre políticos y expertos, y creíble con números que la gente pueda creer. Porque si no, justamente vamos a ver ese tipo de episodios que en medio de la emergencia no podemos darnos el lujo de tener. Julio, ya se ha decretado la fase 3 en México. ¿Qué significa? ¿Tú qué le dirías a los mexicanos que te están escuchando ahorita de qué tenemos que esperar? Bueno, significa que lo peor ya viene, va a haber un aumento de casos, estamos viendo ya la saturación de algunos hospitales, significa que es el momento de sí prestarle mucha atención a las medidas de permanecer en casa. Mucho de la batalla se va a ganar en esos escenarios hospitalarios con los verdaderos héroes de esta batalla, que son los médicos y médicas, las enfermeras y los enfermeros, el resto del personal de salud, pero los ciudadanos también tienen un papel muy importante que jugar. Es que no hay que olvidar que lo que ha hecho muy complicada esta pandemia, casi sin precedentes en su extensión y su profundidad, es el hecho de que es un virus altamente contagioso que puede ser transmitido por gente sin síntomas o con síntomas leves. Entonces una persona se puede estar sintiendo bien, verse bien, y sin embargo tiene el virus y lo puede transmitir a otros, a personas que sí van a desarrollar una enfermedad más grave. Entonces es nuestra responsabilidad colectiva no exponer a otros, aunque nosotros nos sintamos bien, y acatar esas instrucciones, entendiendo que este es un gran sacrificio, pero es un sacrificio que hay que hacer por el bien de la comunidad, pero también por el bien de nosotros, porque mientras más pronto venzamos esta pandemia, mejor. Y sobre todo resistir las tentaciones a bajar la guardia prematuramente, como estamos viendo en parte aquí de Estados Unidos y en otros lugares. Es el momento de desplegar esa solidaridad, que es también en beneficio de cada uno de nosotros. Julio, el otro día aquí platicando con Antonio Lascano, con el doctor Antonio Lascano, el científico mexicano que tú conoces, desde luego también miembro del Colegio Nacional, nos decía, porque yo le decía, es que me preguntan mucho, oye, con todo el avance tecnológico y la inteligencia artificial y la tecnología, etcétera, ¿cómo es posible de que no haya todavía una vacuna, todavía no haya una medicina para curar este virus? Y Lascano me decía con toda razón, oigan, este bicho lo empezamos a conocer en diciembre del 2019, estamos en abril del 2020, y la ciencia va rápido, pero no va tan rápido. Desde el punto de vista médico, ¿tú qué nos podrías decir, Julio? No, Antonio tiene razón. De hecho, si vemos el avance, considerando que los primeros casos aparecen en diciembre, y que ya para enero, principios de enero, ya se había descifrado el genoma del virus, que se había puesto a disposición de todos los científicos del mundo para que empezaran a trabajar alrededor de ello, realmente eso sí es notable. Pero yo sí debo decir una cosa, lo que estamos también pagando es el precio de la subinversión en ciencia. Esto nuevamente es una característica de los regímenes populistas. Hemos estado 2 años recortando los presupuestos de ciencia, minimizando el trabajo de los científicos, diciendo que son parte de la élite. Bueno, y ahora que los necesitamos, bueno, finalmente porque son gente muy comprometida con su país, están respondiendo. Y lo que hemos visto al lado de esta tragedia es un nivel de cooperación internacional entre científicos sin precedente. Científicos de todo el mundo, incluyendo muchos de México, participando. Hay 3 grandes herramientas tecnológicas: las pruebas diagnósticas, los medicamentos y la vacuna. Sí. Y están apareciendo en ese orden. Estamos haciendo grandes avances en pruebas más rápidas, más precisas, que es la clave, porque sin eso, claro, acabamos con estos eventos centinelas, pero eso no es lo óptimo. Eso sirve para la vigilancia, pero se necesitan pruebas diagnósticas que le digan a alguien si esta persona tiene o no el virus para poder entonces aislarlo y aislar a esa persona y a sus contactos. Segundo, muy ligado a eso, por cierto, las tecnologías más de la información para rastrear los contactos, en lo cual también están haciendo avances.
Segundo, los ensayos clínicos de medicamentos. Hay más de 70 medicamentos que se están sometiendo a ensayos clínicos, incluyendo algunos que se están realizando en México, con grupos de primer nivel que tenemos entre nuestros médicos. Y tercero, eventualmente la vacuna. Esa vacuna no va a estar lista en este periodo, quizás esperemos esté lista a principios del año próximo, pero no podemos esperar eso. Eso va a ser la solución última. Pero lo que vemos aquí es que estas batallas, además de la participación ciudadana y del trabajo ejemplar del personal de salud, se ganan con ciencia, con la ciencia. Entonces, no podemos dejar de invertir, y yo lo que he visto, y esto no nomás es en México, sino a nivel global, y es algo que nos frustra mucho a los especialistas en salud pública, cada vez que hay una emergencia, todo el mundo pone atención, se invierten recursos, y cuando pasa la emergencia, todos nos olvidamos hasta que viene la siguiente emergencia y otra vez estamos contra reloj tratando de desarrollar esas tecnologías. Lo que se tiene que hacer, y yo espero que esta pandemia ha sido de tal gravedad que finalmente vamos a despertar, es estar invirtiendo permanentemente, es entender que la seguridad en materia de salud es una parte integral de la seguridad nacional y de la seguridad global. Y de la misma forma que uno no nada más invierte en los bomberos cuando empieza el incendio, uno, si no tiene uno esa capacidad ahí, hay que hacer lo mismo con los sistemas de vigilancia y con las plataformas científicas. Lo que hay que tener son plataformas para pruebas, medicamentos y vacunas, en donde están listas con todo para que en cuanto se identifica un nuevo germen, se toma la información genética y esas plataformas se adaptan a producir pruebas, medicamentos y vacunas para ese virus en particular. Pero esa plataforma tiene que estar antes y sí requiere inversiones, pero esas inversiones son una fracción infinitesimal de las pérdidas económicas que ya ocasionó y que va a seguir ocasionando esta pandemia. 100%. Julio, entiendo que entonces ustedes no se han visto rebasados ahí en Miami en el tema médico del COVID-19, por lo que nos decías. En donde sí se han visto rebasados es desde luego en Italia, en España, en Nueva York, y han tenido que tomar decisiones muy duras de a quién salvar. El tema de la bioética, que ha generado también en estos días aquí en México mucha polémica. ¿Ustedes tienen allá en Miami un código bioético de a quién salvar primero, a quién salvar después? En fin, ¿qué piensas al respecto, Julio? Sí, esa es la situación más dura que le puede tocar a un médico o a una enfermera. Y lo que sí tiene uno que tener es parte de la preparación, es un protocolo muy riguroso para tomar esas decisiones. Estas decisiones terribles cuando no hay suficiente equipo y hay que decidir en base a quién tiene la más alta probabilidad de beneficiarse, son muy duras y no se trata de decir, bueno, a ver, cada equipo de salud, cada médico, cada grupo de médicos, enfermeros, enfermeras va a tomar la decisión sobre la marcha. Nosotros aquí, como lo hacen muchos otros sistemas hospitalarios, incluyendo en México, porque sé que también eso ha ocurrido, de antemano los comités de bioética han establecido lineamientos muy claros. Ahora, no hemos tenido que activar eso porque no hemos sido rebasados y tenemos suficientes, sobre todo los respiradores, es lo que fue muy dramático en Italia y en España. Pero la forma de evitar estar en estos dilemas es haciendo esos preparativos a tiempo, teniendo el acopio de equipo a tiempo. Y lo que vimos en Italia de manera muy dramática fue ese retraso en responder, en tomarse la amenaza con seriedad. Lo vimos también en Gran Bretaña, con también esta ironía de que el primer ministro terminó él mismo. El primer ministro que antes había dicho, no hay problema, esto se va a quitar solito, acabó él reconociendo que le salvaron la vida esos mismos médicos y enfermeras a los cuales había estado menospreciando un tiempo antes. Entonces, el remedio para no tener que tomar esas decisiones es tener suficiente equipo y hacer las previsiones con tiempo. Pero si ya estamos en esta situación, tiene que haber lineamientos establecidos de antemano por comités de bioética. Eso no puede ser una decisión que se tome sobre la marcha a la hora de estar viendo a los pacientes. Julio, ¿algo más que agregar? Bueno, yo que es la cuarta pandemia o emergencia internacional que me ha tocado vivir directamente, lo que he aprendido es que tenemos que tomar
las acciones decisivas en el momento en que se requieren. México está llegando justo a ese momento. Yo creo que afortunadamente el gobierno finalmente reaccionó después de haber perdido mucho tiempo. La ciudadanía tiene que colaborar haciendo su parte, pero aquí lo que va a ser fundamental es aprender las lecciones de salud pública, las lecciones médicas, pero también las lecciones de que hay un estilo de gobernar dividiendo, señalando que todo lo que venía antes estaba mal, erosionando la cohesión y el tejido social que nos hace mucho más vulnerables cuando llegan estas emergencias. Yo espero que esta sea una oportunidad para rectificar el rumbo en México hacia adelante. Yo creo que este gobierno tiene la gran oportunidad de aprovechar la pandemia para corregir el rumbo de lo que ha sido hasta ahora en los 2 primeros años una política pública errática y errada en materia de salud. Creo que una vez que pase la emergencia hay que preguntarse, pues finalmente la descentralización no estaba tan mala, aunque se satanizó. Finalmente la participación del sector privado no era tan neoliberal como se había dicho. Vamos a ver cómo trabajamos juntos sin satanizar a nadie. Finalmente, los hospitales de alta especialidad, que también se menospreciaban a favor de la atención primaria, cuando ambos son importantes, no es uno u otro, no eran tan malos porque son los que van a estar salvando vidas. Vamos a volver a empezar. Yo creo que esta es una segunda oportunidad para el gobierno de enderezar el rumbo en materia de política de salud. Se desperdició la primera con la legitimidad después de las elecciones del 2018. Se acabó con una legislación desastrosa, hecha al vapor, que dio lugar a principios de este año a este mecanismo totalmente mal concebido, que obviamente ha sido rebasado en la emergencia, que es el INSABI. Vamos a borrar eso, de empezar, y vamos a dirigirnos a construir el tipo de sistema que merecemos, que es el que se está poniendo a prueba ahora, y vamos a ver que lo mejor que va a salir de aquí es el personal de salud. No es cierto que todos los que están en el servicio público son corruptos, como se dijo al principio. Hay que pagarles mejor, hay que invertir en salud. No es cierto que tener mecanismos con el nombre que se quiera, pero mecanismos financieros sólidos como fue el Seguro Popular hace daño, es al contrario, sirve. Entonces, yo espero que la gran lección sea, más allá de lo que aprendamos en términos de salud pública y medicina, sea esta lección de civismo, de que en una democracia la forma de gobernar tiene que ser a partir de la unidad y del compromiso compartido, no a partir de la división, la satanización, la estigmatización. Creo que es una gran oportunidad para retomar y volver a encauzarnos por el camino democrático en el que México ha estado comprometido y en el cual no podemos seguir retrocediendo. Pues bueno, Julio, te agradezco, no podría estar más de acuerdo contigo, te agradezco mucho tu participación esta noche, como siempre, con esa inteligencia y claridad. Te deseo que estés bien y que pues sigan administrando bien ese sistema de salud allá de la Universidad de Miami. Gracias, Julio. Muchas gracias a ti, Leo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a Julio Frenk. Vamos a una breve pausa. Regresamos con nuestra mesa de debate. Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf. Vamos a debatir sobre los derechos humanos en estos tiempos del coronavirus. Regresamos.